¿Qué momento en el presente o en el pasado cercano fue crucial en la historia tanto de las naciones como de la iglesia? Justamente la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Presentamos la serie El tiempo del fin, con el estudio profético de Daniel 11, 40 al 45. Queridos hermanos, bienvenidos sean todos otra vez a nuestra serie El tiempo del fin. Es para mí un motivo de gozo poder estar con ustedes en esta hora para estar en la sección número 9 de nuestra serie que desarrolla los eventos relacionados con Daniel 11, los versos del 40 al 45. Hemos estado viendo ya hasta este momento cómo las escenas finales que nos dice el espíritu de profecía que se desarrollarían en torno al hombre de pecado están ya en el escenario presente, y por lo tanto es importantísimo que nosotros como pueblo podamos escudriñar grandemente la palabra profética, que es más segura, para que el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, alumbre en nuestros corazones. Así que vamos a continuar con Daniel 11:41, que es la parte que nos corresponde, y hemos visto grandemente que en esta serie se ha desarrollado de manera amplia la obra del papado a través de la historia moderna para lograr su objetivo, que es la conquista espiritual del mundo, y que para lograr eso ya hemos visto durante la serie que tiene que vencer 3 obstáculos geográficos, tal y como los describe Daniel 11:40 hasta el 45. Vimos que esta reconquista comienza desde 1989, cuando en unión con los Estados Unidos, más propiamente con el presidente Reagan, Juan Pablo II logra subyugar, por así decirlo, el comunismo ruso, que era el primer objetivo o el primer obstáculo que tenía que vencer para seguir en su avance. Luego el segundo paso que le correspondía era entrar en la tierra gloriosa, que como ya describimos es los Estados Unidos de Norteamérica, y que en sus planes y en su política mundial claramente definen ellos la conquista espiritual de los Estados Unidos, para luego irse a su tercer paso que vamos a ver más adelante, que es la conquista del mundo a través de su nuevo orden mundial. Pero hoy vamos a seguir enfocándonos en el versículo 41, donde dice que entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán. ¿Quiénes son esos muchos que van a caer? ¿Por qué caen? Vamos a continuar analizando, mejor dicho, las dos líneas paralelas que se están viendo ahora en el desarrollo profético. Recuerden que en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 116 y 17, la sierva de Dios dice claramente que las profecías constituyen una delineación simbólica, ¿verdad? Una delineación de eventos que conducen al fin de la historia terrenal. Así que es una línea simbólica donde vemos los eventos que son corroborados por la historia, porque las profecías no son más que historia por adelantado, y cuando las profecías se cumplen, entonces ya se convierte en historia. Vimos que en la historia paralela, mientras el papado va en su conquista del mundo, también Cristo, en la visión que Daniel tiene junto a Lulay, es la visión de Cristo en el santuario y su obra con su pueblo. Y entonces hemos podido ver en los diferentes eventos, desde 1989 en adelante, ya los enumeramos, los diferentes eventos que se han dado en el 89, en el 2001, 2015, 2016, 2017 y ahora para el 19, que tenemos que hablar sobre algo muy relevante también. Entonces vamos a enfocar esos mismos eventos, esas mismas fechas, pero desde el punto de vista de Cristo en el santuario. Ahora la línea que tiene que ver con Cristo y su pueblo y la actividad que Cristo está haciendo. Decíamos en el audio anterior que en el 2001, con la caída de las Torres Gemelas, sucedió un evento sin precedentes y que nos trajo a nosotros, los que estamos escudriñando la palabra de Dios, evidencia de que Cristo ha hecho un movimiento en el santuario que se lo ha hecho saber a su pueblo, y eso es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Leímos una cita que vamos a repetir hoy,
Pero antes quiero mostrarles a través de otras citas cómo el Señor está tan interesado en que su pueblo sepa qué Él está haciendo, dónde está ahora mismo, para que no perdamos el tiempo, mis hermanos, porque Satanás ha puesto a nuestro alrededor un cúmulo de cosas en las cuales entretenernos, ya sean buenas o malas, ya sea adquirir riquezas, propiedades, el trabajo, deudas, muchas cosas a nuestro alrededor para contrarrestar la obra que Dios está haciendo en nuestro favor en cada punto. Y si nosotros no velamos y oramos, vamos a ser sorprendidos por la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero el Señor dice que si tú guardas la palabra de su paciencia, si no niegas su nombre, sino que estás estudiando su palabra, Él también te va a guardar en la hora de la prueba que ha de venir. Por lo tanto, es nuestro propósito a través de estos audios que nosotros, los adventistas del séptimo día, podamos despertar, ya que sobre nosotros está la lupa de Dios. El Señor nos está escudriñando con linterna, como dice Sofonías, el capítulo 2, y necesitamos saber qué está pasando en el cielo, dónde está Cristo ahora proféticamente hablando y lo que está haciendo, ya que esto va a decidir nuestro destino eterno. Si no sabemos lo que Cristo está haciendo, pues no vamos a tener la preparación que se necesita. Hay una cita muy importante que yo les decía que con el cumplimiento de una profecía llegaba el tiempo del fin para una generación, ¿verdad? Y que Lucas 21 nos daba la pauta y nos decía, cuando veáis estas cosas, viéndolo por vosotros mismos, sabéis que el tiempo está cerca. O sea, que cuando esa profecía se cumple, que tú la puedes ver, que tu generación la puede ver, entonces ha llegado el tiempo de prueba que decidirá el destino eterno de esa generación. Y cada vez que llega ese tiempo del fin, como consecuencia del cumplimiento de una profecía, Dios envía luz a su pueblo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que en las profecías está todo lo que debe desencadenarse hasta el fin del gran conflicto. Y el rollo se va desenvolviendo a medida que el Señor nos va permitiendo más luz, vamos teniendo mayor comprensión y vamos a ir viendo todas estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Así que hay una cita que les mencioné, pero se la voy a leer otra vez para entrarlos en contexto, que está en The Bible Echo en agosto 26 de 1895. Mire lo que dice acá. Hay periodos que son momentos cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. Si es recibida, hay progreso espiritual. Y si es rechazada, el naufragio y la muerte espiritual son el resultado. Entonces, no nos equivoquemos. Aquí la sierva de Dios está diciendo que hay momentos que son cruciales en la historia de las naciones y de la iglesia. Y en la providencia de Dios, cuando esas diferentes crisis llegan, entonces la luz para ese tiempo es dada. ¿Qué momento en el presente o en el pasado cercano fue crucial en la historia tanto de las naciones como de la iglesia? Justamente la caída de las Torres Gemelas en el 2001. Amados, es indispensable que nosotros entendamos esto. Y para que usted lo pueda corroborar, que a través de esa crisis llegó todo, la cita anteriormente dice que hay lecciones que se tienen que aprender de la historia del pasado y se llama nuestra atención a estas lecciones para que todos aprendan que Dios obra en la misma forma como siempre lo ha hecho. Su mano se puede ver en su obra y entre las naciones ahora, de la misma manera como siempre ha sido desde que el Evangelio fue primeramente proclamado a Adán en el Edén. O sea que Dios obra siempre de la misma manera para que podamos ver su obra entre las naciones ahora como se vio en el pasado. Por eso es que nosotros como pueblo, el Señor nos está despertando para que podamos entender que Dios no se ha quedado dormido, que no es que no hay profecía para nuestro tiempo, es que el pueblo está pereciendo por falta de conocimiento, porque no quiere escudriñar. En esta era tan tecnológica, en esta era de comodidad y de secularismo,
nos conformamos con esta ambición desmedida por tener, por obtener, por comprar, por gastar, y nos hemos descuidado grandemente de la palabra de Dios que nos revela los solemnes momentos que se están viviendo en la historia de este mundo. Pero Dios quiere que su pueblo vuelva otra vez y retome el paso, de tal modo que la salvación pueda ser el objetivo que se logre. Entonces, cuando nos damos cuenta aquí de que las diferentes momentos que son cruciales en la historia de las naciones, el Señor envía luz a su pueblo, nos hace saber que no podemos permitir que un evento llegue, que pase de largo y que nosotros no entendamos de qué se trata, mis amados. Hay otra cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro que quiero compartir con ustedes, el capítulo 11, que se titula ¿Dónde hallar la verdad? Es importantísimo que nosotros entendamos que hay una verdad para cada generación y que el Señor quiere que nosotros, hermanos, estemos en guardia con respecto al tiempo en el que estamos viviendo, porque si no es así, entonces vamos a encontrarnos en serios problemas a la hora de entender lo que está pasando. El pueblo de Dios necesita desesperadamente buscar lo que Dios está diciendo ahora, porque los engaños están que pululan por todas partes. La sierva de Dios dice que el Satanás mismo ocuparía nuestros púlpitos en el tiempo del fin para engañar, si fuese posible, a los escogidos, y están sonando tantas herejías que el que no busca por sí mismo la verdad va a ser grandemente engañado. El Señor nos amonesta a no depositar nuestra salvación en las manos de ningún ser humano, sino que cada quien doble sus rodillas e investigue por sí mismo si estas cosas son así, que las señales de los tiempos nos capaciten a nosotros para buscar la luz que Dios está derramando a raudales y que vamos a comprender en esta oportunidad. Yo sinceramente les digo, al igual que ustedes, soy una estudiante de las profecías y esto que estoy compartiendo con ustedes es lo que el Señor en su misericordia me ha ayudado a entender de lo que está sucediendo, y lo comparto para que cada quien haga lo mismo que hice yo. Me puse a estudiar, a comprobar si estas cosas eran así por mí misma para estar convencida, porque mi salvación no se la puedo dejar en las manos de nadie, por mucha confianza y mucho amor que le tenga a mis líderes, a mis tutores espirituales, a quien sea. Necesitamos entender que esto es una obra individual y que cada quien necesita saber lo que Dios está haciendo en esta hora. En la página 98 de Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 11 dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. Oigan aquí, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nuestra generación? Lo vamos a ver ahora mismo. Las viejas verdades son todas esenciales, y la nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y de todos los profetas, y declarábanles en todas las escrituras lo que de él decían. Pero es la luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad lo que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él, la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta. Aquí esta cita nos dice que hay siempre un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Las verdades de la redención son susceptibles de constante desarrollo y expansión. Aunque viejas, son siempre nuevas y revelan constantemente una gloria mayor y un poder más grande al que busca la verdad. Así que hay muchísimas verdades que están desde el principio, pero para cada generación hay un nuevo desarrollo de esa misma verdad. Y entonces estas conllevan un mensaje para el pueblo de esta generación.
¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? Hermanos, cuando yo les hablaba a ustedes de lo que sucedió en el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, nosotros sabemos muy bien que la sierva de Dios predijo que las torres iban a caer, pero ¿para qué lo predijo? ¿Por qué Dios le revela a ella este acontecimiento cuando, a mi entender, hay cosas que son de más o eran de mayor magnitud en el mundo que han ocurrido y que el Señor no le llama la atención a su pueblo sobre esto? ¿Qué hay en eso que es de importancia para el pueblo de Dios que el Señor se lo reveló a Elena de White? En notas biográficas, la página 451 que leímos en el audio anterior, pero vamos hoy a releerlo porque hay otro aspecto de este mismo suceso que tenemos que analizar. Dice la página 451, ¿de dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante, subraye, para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York. Y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Vimos con anterioridad que las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 se iban a cumplir, y también la cita dice qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Hermanos, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios necesitamos entender que la Biblia es su propio intérprete y que ella debe revelarnos el significado de cada cosa para que podamos tener una comprensión clara y cabal de lo que el Señor quiere decirnos. Apocalipsis 18 del 1 al 3 nosotros sabemos que es el ángel, el cuarto ángel, como le llamamos los adventistas, porque están los primeros tres ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12, y luego entonces viene este cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria y que une su voz al mensaje del tercer ángel, que luego se convierte en un fuerte pregón. Vamos a hablar en detalle sobre eso después, pero ahora yo lo que quiero que ustedes entiendan que ese ángel es el símbolo de la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo que el pueblo de Dios está esperando en el tiempo del fin, que es lo que le va a dar el poder para proclamar el mensaje más solemne que la humanidad tenga que escuchar, que es el mensaje de los tres ángeles, y especialmente el del tercer ángel que manda a los hombres a no recibir la marca de la bestia, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Quiere decir que la sierva de Dios, lo que Dios le muestra, la caída de las torres, era una señal que el pueblo entendiera que cuando eso sucediera, entonces el ángel de Apocalipsis 18 iba a descender. O sea, la lluvia tardía, señores, un evento que nosotros hemos comprendido de una manera incompleta todo el tiempo. Nos ha pasado lo mismo que le sucedió a los judíos en el tiempo de Cristo. Aplicaron a las profecías de la segunda venida de Cristo, la aplicaron a su primera venida y por eso no pudieron reconocer al Mesías cuando llegó. Nosotros hemos aplicado también la llegada de la lluvia tardía del Espíritu Santo de una manera equivocada porque no nos habíamos dado cuenta o no se nos había explicado que el Espíritu Santo, la lluvia tardía, siempre llega en dos fases. Todos los eventos del tiempo del fin cubren un proceso y el derramamiento del Espíritu Santo es un proceso. No sé si algunos de ustedes han encontrado alguna vez que la sierva de Dios dice que el Espíritu Santo ya ha comenzado a caer, que ya la lluvia tardía ha comenzado a caer. Y en 1888
Cuando llegó el mensaje de la justificación por la fe, que nosotros sabemos muy bien que era el mensaje que prepararía al pueblo para encontrarse con Cristo, y el pueblo rechazó el mensaje y Cristo tuvo que aplazar todo y devolver al pueblo al desierto, con el mismo paralelo que se vivió cuando Israel iba a entrar en la tierra de Canaán, que tuvieron ellos que devolverse, señores. Dios tuvo que devolverlos porque en su incredulidad no quisieron entrar en la tierra prometida, y así mismo pasó con el adventismo en 1888. Hubo que devolver al pueblo porque no aceptó el mensaje que lo iba a preparar para la obra final que le correspondía. Entonces, en este momento, en este aspecto, nos damos cuenta que la lluvia tardía tiene dos fases. ¿Cómo podemos comprobar eso? En San Juan, el capítulo 20, el versículo 22, miren lo que dice aquí. Nosotros sabemos que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero entonces aquí en Juan, el capítulo 20, el versículo 22, sucede algo que nos pone a preguntarnos qué fue, qué pasó. Miren lo que dice acá. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando Cristo resucita, le sopla el Espíritu Santo a los discípulos, y entonces, ¿lo recibieron ahí o lo recibieron en Pentecostés? Lo recibieron en primera fase cuando Cristo resucita, porque el Señor nos da siempre el Espíritu Santo en dos fases. ¿Usted quiere comprobarlo? Váyase a Joel 2, el capítulo 23, dice así. Vosotros también, oh hijos de Sión, alegraos y regocijaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia primera en justa medida. También hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. O sea que Cristo nos da lluvia temprana y lluvia tardía en el mismo proceso. En el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles también podemos corroborar que el apóstol Pedro le llama tiempos del refrigerio. Eso quiere decir, eso está en el versículo 19 en adelante. Miren lo que dice aquí, Hechos 3:19 en adelante. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos del refrigerio, y que Él envíe a Cristo Jesús, quien fue antes anunciado. Entonces, ¿a qué se refiere con los tiempos del refrigerio? Todos sabemos que el refrigerio se refiere al derramamiento del Espíritu Santo o la lluvia tardía. Entonces, mis hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene en la primera fase? En Lucas, el capítulo 24, entendemos para qué el Señor nos da el Espíritu Santo en la primera fase. Miren lo que dicen los versículos 43 en adelante. Dice, ya cuando Jesús le aparece a los discípulos, dice el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Por lo tanto, señores, el Espíritu Santo desciende en su primera fase a darnos entendimiento y abrirnos las escrituras para que podamos entender las profecías y así ser testigos de Cristo, de lo que Él está haciendo. Miren, si se dan cuenta, cuando los discípulos, Jesús les sopla el Espíritu Santo en ocasión de su resurrección,
Los discípulos, hermanos, cuando Cristo se va, comienzan ellos y se reúnen en el aposento alto, comienzan a escudriñar y a darse cuenta de cómo las profecías claramente revelaban que Jesús era el Mesías, porque había cumplido todas las especificaciones. ¿Y qué hizo eso? Se compungieron de corazón, vieron su incredulidad, vieron con cuánta ingratitud trataron a su maestro, comenzaron a darse cuenta de cuánto habían herido su corazón, y eso comenzó a producir en ellos un arrepentimiento genuino, hizo que confesaran sus pecados los unos a los otros, cómo estaban ellos procurando ser el mayor dentro del grupo, mientras que ahora se daban cuenta que Cristo Jesús, el mayor, se había hecho el siervo para poder llevarles a ellos vida eterna. ¿Qué produjo este conocimiento de las Escrituras? Produjo unidad de acción, de pensamiento, arrepentimiento, confesión. Entonces las vasijas fueron preparadas para recibir el poder en Pentecostés que los habilitaría para proclamar a un Cristo resucitado, para demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías. Del mismo modo, en el paralelo podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo nos es dado ahora para abrirnos las Escrituras, para poder entender lo que Cristo está haciendo, poder ver la palabra profética más segura y así preparar la vasija. Señores, nosotros necesitamos entender una cosa, y es que para que el Espíritu Santo pueda ser derramado con todo su poder, necesita caer sobre vasijas que estén limpias y boca arriba. ¿Qué quiere decir esto? Boca arriba significa que estén mirando hacia el cielo. Vasijas que estén limpias del pecado, del egoísmo, de la mundanalidad y de todas estas cosas. Así que la señal de la caída de las Torres Gemelas lo que estaba haciendo era revelándonos la luz que el Señor estaba mostrando de que el Espíritu de Dios venía a hacer una obra de preparación antes de poder utilizarnos en la proclamación del fuerte pregón. Dense cuenta que la cita dice que se cumplirían las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. El versículo 4 de Apocalipsis 18 es el llamado a salir de Babilonia al pueblo de Dios. O sea que esto viene en una segunda fase, a cumplir con la misión. Nosotros los adventistas hemos sido levantados por Dios como un pueblo, como un movimiento profético para mostrar al mundo las verdades preciosas del mensaje de los tres ángeles, que incluye decirle al mundo en qué consiste la marca de la bestia para que no la reciban, puesto que los juicios de Dios, los más terribles, como vimos en el audio número 1, que están sobre la Biblia, son contra aquellos que reciben la marca de la bestia. Por lo tanto, es solemne que cada ser humano entienda en qué consiste esto. Y a nosotros se nos ha dado ese cometido. Por eso es que como pueblo necesitamos entender que toda persona que se hace adventista del séptimo día es un soldado de Jesucristo que tiene que enfrentarse a una batalla muy grande y que sin el poder del Espíritu de Dios no va a poder hacerlo. Por eso Dios está llamándole la atención a su pueblo para que despierte, para que suelte las ataduras mundanales que Satanás ha puesto alrededor de ellos y así poder ponerse la armadura de Dios y proclamar este mensaje tan terrible y tan solemne que separará el trigo de la cizaña, tanto a nivel de la iglesia como a nivel del mundo, porque se da un proceso también. Entonces, Apocalipsis 18, del 1 al 3, viene a preparar al pueblo, a abrir las Escrituras, para que así, cuando el versículo 4 llegue a ser cumplido, ya el pueblo de Dios pueda estar preparado para recibir el poder del Espíritu Santo que lo capacitará para dar este mensaje. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Quiere usted otro testigo en la Biblia que revela que cuando las Torres Gemelas cayeran, el Espíritu Santo iba a descender? Mire lo que dice Isaías, el capítulo 30. El versículo 25, hermanos, es asombroso ver cómo la palabra de Dios tenía tantas cosas que nosotros no la entendíamos hasta este momento. ¿Por qué?
porque es que cuando llega el tiempo para que una profecía se cumpla, es que se entiende. Dios envía luz para que el pueblo pueda saber lo que Él está haciendo y así marchar en consecuencia a los eventos que están sucediendo en el cielo. Mire lo que dice el versículo 25 de Isaías 30. Y sucederá que habrá arroyos y corrientes de agua sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada. Miren cuándo, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¿Qué torres? ¿Y qué es corrientes de aguas y arroyos? Pues San Juan, el capítulo 7, los versículos 37 al 39, nos dice lo que significan esos ríos y corrientes de agua. Dese cuenta que la palabra de Dios es la que nos está dando el significado de cada cosa, de tal modo que nosotros, si dejamos que la Biblia nos enseñe, vamos a comprender que no ha hecho nada Jehová el Señor, ni lo hará, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso de los eventos que Él ha decidido que acontezcan. Y el Señor les abrirá el entendimiento, porque justamente lo que comprueba que el Espíritu Santo está haciendo una obra especial dentro del pueblo es especialmente la apertura de la palabra de Dios, la comprensión del libro profético, especialmente de Daniel 11, 40 al 45, que siempre ha sido un enigma, había sido un enigma para el pueblo de Dios. Porque si usted va al comentario bíblico adventista, usted se da cuenta que ahí dice, hablando sobre estos versículos, que Dios le dará más luz a su pueblo con respecto a estos versículos y a profecías que no se han cumplido. Pues ha llegado el tiempo de que esa luz el Señor la dé, porque desde 1989, con el cumplimiento de Daniel 11:40, en su última parte, el Señor entonces está abriéndole el rollo profético al pueblo que está pendiente, que está listo para oír lo que el Señor está diciendo, porque siempre ha habido un pequeño grupo que ha estado atento a la palabra de Dios. Y los que son temerosos de la palabra de Dios, los que tiemblan ante esa palabra, el Señor les hará saber el paso continuo de los eventos que nosotros estamos viendo por nuestros propios ojos. Mire lo que dice en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, esas corrientes de agua viva que correrían el día de la gran matanza, cuando cayeran las torres, era el Espíritu Santo. Y si usted lee el contexto de Isaías 30:25, más abajo dice que la luz de la luna sería como la del sol y la luz del sol como la luz de 7 días. La luz, usted sabe muy bien que se refiere al conocimiento de la palabra, a un mensaje. El Señor estaba diciendo que el Espíritu Santo vendría a darnos luz. ¿Y sabe para qué es esa luz? Para curar la herida de su pueblo, la llaga de su pueblo. ¿Cuál es la llaga del pueblo de Dios? Es el pecado. Cristo, en la persona de su Espíritu Santo, descendió desde el 2001 a curar la herida que el pecado nos ha causado. Cristo está limpiando a su pueblo que va a sellar, mis amados. La caída de las Torres Gemelas fue la señal que se nos dio para que nosotros pudiéramos saber la obra que se iba a hacer. Pero ¿por qué el Espíritu Santo ha descendido a completar esta última obra? Porque la cita anterior también nos dice que algo más sucedió, que no fue solamente el cumplimiento de las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Dice acá, la misma página 451,
que terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. ¿Qué significa esto cuando el Señor se levante? Entonces, señores, en ocasión de la caída de las Torres Gemelas, el Señor se levantó. Y no que el Señor se levanta en Daniel 12:1 cuando va a salir del santuario y dicta la sentencia, el que es justo sea justo todavía y el injusto sea injusto todavía. ¿No se supone que es ahí que Cristo se tiene que levantar? Pues hermanos, la sierva de Dios dice que tenemos muchas cosas que aprender y muchas